Análisis literario de la novela. En este análisis encontramos elementos básicos como la historia. La historia es aquella que nos revela el contexto que rodea la historia y las intenciones del autor sobre la obra. Para analizar la historia hay que empezar estudiando separadamente los elementos que la componen. Entre estos está la secuencia. Las secuencias son una agrupación de funciones de macroestructuras narrativas básicas que, aplicadas a las acciones y a los acontecimientos, engendran el relato. Y las secuencias pueden ser elementales o complejas. En este caso, las elementales agrupan tres funciones: la inicial, media y final. La inicial abre las posibilidades de un proceso o conducta a observar. La media realiza la virtualidad en forma de conducta o acontecimiento en acto. Y la final cierra el proceso en forma de resultados alcanzados. Las complejas. Las complejas son el resultado de la combinación de las secuencias elementales y se pueden llevar a cabo o encadenar de diversas maneras: por continuidad, por enclave, por enlace. Por continuidad, una acción lleva a otra y esta lleva a otra y así, etcétera, etcétera. Por enclave, una acción está incluida dentro de otra, y por enlace, un mismo acontecimiento desde la perspectiva del agente A realiza la función A, mientras que desde la perspectiva del agente B realiza la función B. En cuanto a las funciones dentro de la historia, las funciones pueden ser de dos tipos: pueden ser distribucionales o integradoras. Las distribucionales se refieren a operaciones, es decir, aquello que hace avanzar la acción o la historia hacia el fin que se quiere conseguir. Estas pueden ser de dos tipos: pueden ser cardinales o catálasis. Las cardinales son las funciones que abren, mantienen o cierran una alternativa consecuente para la consecución de la historia y forman lo que se podría llamar los núcleos del relato. Las catálasis tienen una naturaleza completadora, pues sirven para llenar el espacio narrativo que separa las funciones del nudo. Las funciones integradoras. Estas son unidades semánticas que se refieren al sentido y no a la acción, y pueden aparecer de dos formas o en dos formas: como indicios, porque remiten a un carácter, a una filosofía, a un sentimiento; o como informaciones, porque sirven para situar la historia en el tiempo y en el espacio. Referente a las acciones de la historia, si admitimos que la historia es una abstracción que siempre es percibida y contada por alguien, entonces concluiremos que es una convención, que no existe en sí a nivel de los acontecimientos mismos y que por tanto se pueden distinguir. El discurso de la narración se rige según la relación que existe entre algunos componentes esenciales. Entre esto encontramos el tiempo. El tiempo es preciso estudiarlo en base a la relación existente entre dos líneas temporales: la del discurso de la ficción, que es representada para el lector mediante la lineal concatenación de las letras en palabras, de las palabras en la página y de las páginas en la novela, es decir, el tiempo de la lectura, y la del universo ficticio, que es mucho más compleja, y eso se lleva a cabo por medio del estudio del orden, la duración y la frecuencia. ¿Qué es el orden? El orden es el tiempo que cuenta, el del discurso, que nunca puede ser paralelo perfectamente al tiempo contado. Necesariamente tienen que producirse intersecciones en el antes y el después. Tales diferencias se deben a la distinta naturaleza de ambas temporalidades. El orden de los acontecimientos de la historia es unidimensional, mientras que el orden del discurso puede ser pluridimensional. En cuanto a la duración, al comparar el tiempo que presuntamente dura la acción representada con el tiempo que se necesita para leer el discurso que la evoca, descubrimos muchas diferencias. Diferencias que son temporales o anisocronias, los cuales pueden deberse a pausas o suspensión del tiempo debido a descripciones
o reflexiones. Las elipsis, que tienen lugar mediante la suspensión de todo un periodo de tiempo, y los sumarios o resúmenes del tiempo, que condensan periodos largos en unas frases. En cuanto a la frecuencia del tiempo, es la circunstancia con que un autor repite nombres, acciones, palabras. Entonces este fenómeno es imprescindible para entender la perspectiva de los actantes y para revelar las obsesiones que se manejan en el fondo del texto. Temporalidad en la obra. La literatura es un arte temporal y los distintos estados de temporalidad se pueden resumir así. 1. La temporalidad externa o extratextual. Esta, como su nombre lo indica, se refiere al momento de producción y de consumo de la obra. Habrá, por lo tanto, un tiempo del escritor y un tiempo del lector. Y estos pueden ser contemporáneos. También la temporalidad interna o textual. Esta, por su parte, está íntimamente relacionada con el contenido de la obra. Y así distinguiremos un tiempo de la aventura, que es el tiempo de la historia de lo contado, y un tiempo de la escritura, que es el orden en que se narran los sucesos. Si este orden coincide con el tiempo de la aventura, entonces estaremos ante un discurso lineal, sino ante un discurso discontinuo, y un tiempo de la lectura, es decir, tiempo necesario para que la obra sea leída. Por engorzamiento. Por engorzamiento cuenta que ocurre cuando el narrador introduce historias que en un principio aparentemente no eran importantes. En el caso por suspenso, puede presentar algunos hechos inexplicables, por lo que tiene que retroceder en el tiempo para poder dar una explicación. En cuanto a las estrategias de presentación, es como presenta a los personajes. Pueden dialogar directamente o un interlocutor manifiesta sus diálogos. A la manera directa se le llama némesis y a la manera indirecta diéresis o narración. En cuanto a la contextualización de la novela, la literatura como tal se encuentra dentro de un contexto llamado extraverbal, que significa que la literatura se enmarca en una serie de situaciones o circunstancias no lingüísticas, como por ejemplo el espacio, el tiempo y las condiciones en que los hablantes se hallan, y de lo último se derivan entonces los contextos que son los históricos y los culturales. En este caso el contexto histórico es aquel que para poder inmiscuirnos en una obra es necesario tener en consideración la situación histórica de la misma, lo que se relaciona al contexto en que se desarrollan los hechos, los acontecimientos, ya sean estos políticos, socioeconómicos, religiosos, científicos u otros. Es imprescindible tener claro en qué circunstancias o entorno el autor escribió y dio origen a la obra literaria, ya que en las diferentes situaciones sus condicionantes al momento de escribir y tener en consideración esos factores facilitará la comprensión del texto, ya que hay libros que nacen como señal del descontento ante algún hecho determinado, como por ejemplo que nacen para expresar por escrito lo que oralmente no se podía hacer, por temor a las posibles represalias de la autoridad de turno. En el contexto cultural, esta se refiere a la línea de pensamiento de una sociedad determinada en un tiempo específico y puntual, a los códigos que manejan, a las tendencias existentes, sean estas artísticas o estilísticas. Dentro del contexto cultural podemos mencionar la existencia de mitos en una comunidad y las creencias que esta comunidad tenga, la injerencia de los estereotipos sociales, entre otros. Estas situaciones son determinantes en la escritura, pues la literatura es un reflejo de lo que acontece en una sociedad y a partir de ello representa una realidad. Marco teórico. Al momento de hablar de un marco teórico en cuanto a una novela, se puede mencionar la utilidad que tiene para la interpretación de la misma. ¿Por qué? Porque es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro tema de investigación y es un producto de un producto mayor.
O sea, esta es el reporte de investigación y sirve para sustentar teóricamente el estudio y para darnos una visión dentro del campo del conocimiento sobre el tema. Su valoración. Esta valoración implica, 1. Exponer y analizar las teorías, las contextualizaciones, las perspectivas, las investigaciones y los antecedentes generales. 2. Entre las principales funciones del marco teórico podemos encontrar las siguientes. Ella nos va a ayudar a prevenir errores de estudios anteriores, nos orienta sobre la realización del estudio, amplía el horizonte de estudio o guía al investigado, documenta la necesidad de realizar el estudio, establece hipótesis o afirmaciones, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar, entre otros. En la etapa de elaboración de este marco, podemos encontrar lo siguiente. 1. La revisión de la literatura, donde en los tipos de fuentes bibliográficas y fases. 2. La adopción o desarrollo de una teoría y los aportes de la revisión de la literatura a la adopción de la teoría, y también consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía para poder extraer y recopilar la información relevante y necesaria. Esta revisión debe ser selectiva. Principales movimientos literarios hispanoamericanos del siglo XX. Entre los principales movimientos podemos mencionar el modernismo. Los años iniciales del siglo XX corresponden a la plenitud de la poesía modernista. Y por primera vez se desarrolla en el subcontinente un movimiento literario autóctono que influirá en España y no al revés. Entre los precursores del modernismo destaca el cubano José Martí, también Rubén Darío, quien jugará en el desarrollo de la nueva lírica y su difusión en la literatura española un papel fundamental. El postmodernismo. Hacia los años 1914 y 1918, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, va a desaparecer el modernismo como movimiento literario. Sus máximos mentores y guías han muerto y los jóvenes poetas buscan nuevos caminos. Se da entonces una alternativa: seguir los ideales modernistas o bien romper con ellos implantando otra estética. Y efectivamente hubo poetas que continuaron la amplia corriente modernista, mientras que otros se alejaron de la forma violenta de la generación poética anterior, provocando una verdadera revolución en el ámbito de la palabra poética. Vanguardias. La vanguardia muestra la actitud experimental que caracterizó en Europa a los vanguardistas. También tuvo su reflejo en América, donde proliferaron los ismos de carácter rupturista y triunfaron sobre todo el creacionismo, el ultraísmo y el surrealismo. Vamos a ver unas breves características de cada una de estas corrientes. El creacionismo es la gran novedad porque consistió, por tanto, en el tratamiento del lenguaje, en hacer de la palabra la protagonista esencial del poema, convirtiendo así la creación en crítica de sí misma. El ultraísmo, en la línea de la deshumanización, incluye los temas maquinistas y deportivos, busca nuevas imágenes y recurre a disposiciones tipográficas al modo de los calígramas. El surrealismo. Para esto vamos a mencionar la figura de César Vallejo. Su poesía mostró siempre una hipersensibilidad ante la injusticia y el dolor, o sea, características del surrealismo. Y en los heraldos negros, él mantiene una sombría visión de un mundo en la que el ser humano es un ser sufriente. Nivel temático. El nivel temático es la idea abstracta y principal del relato, el eje sobre el cual gira la obra. Vamos a mencionar el título.
El título es el primer umbral de la obra. Puede ser definido como un microtexto, una unidad discursiva restringida de forma y dimensiones variables. Puede ser una sola palabra, un sintagma o una frase que desempeña la función de designar para el lector el objeto o sistema semiótico que es, en este caso, la novela. De todos los elementos constitutivos de la novela, el título es el más citado y más conocido, el que dota a la novela de unas dimensiones sociales importantísimas. El autor. El autor es la persona que crea una obra, sea artista, literaria o científica. El autor no solo crea, también puede cambiar alguna obra. En la literatura, el autor es una noción que pertenece al sistema literario, así como las nociones de lector, editor y obra literaria. La noción de un autor se ha transformado a lo largo del tiempo debido a las diferentes prácticas históricas y a la crítica literaria y teoría literaria. La concepción que tenemos de ella en la actualidad tiene sus orígenes en el Renacimiento y está relacionado con términos de originalidad, autoridad y propiedad moral o intelectual y económica. Clasificación de la novela. En la primera mitad del siglo XX fue la poesía el género literario más destacado de la literatura hispanoamericana. Sin embargo, durante la segunda mitad, la novela hispanoamericana conoció tal esplendor que llegó a situarse en primera línea mundial. Los primeros decenios del siglo XX pueden presentar en ocasiones pinceladas de tipo naturalista y a la vez son compatibles con resabios del lenguaje romántico. En efecto, el denominador común de los contenidos argumentales sería la presentación de la peculiaridad americana y la búsqueda de una identidad nacional una vez independizados de la metrópoli. De acuerdo con ello, hay que distinguir las áreas temáticas siguientes. En cuanto a las clasificaciones, por tema podemos mencionar novela regionalista o de la tierra. Esto es cuyo tema es la naturaleza. Se trata de una naturaleza de proporciones grandiosas y de gran diversidad, inexplorada en buena parte, cuyas fuerzas telúricas se encuadran o condicionan la aventura humana, se ambientan en la cordillera, la pampa, el altiplano, la selva amazónica. La atención a las peculiaridades de cada zona hace que se hable con frecuencia de una novela regionalista o novela de la tierra. La novela de Revolución Mexicana, con una temática centrada en los problemas políticos, resulta proverbial la inestabilidad política de los países hispanoamericanos y del continente europeo. La incesante sucesión de revoluciones, la frecuente presencia de dictadores que emanan de la oligarquía dominante. En la novela social o indigenista, en la que los problemas sociales subyacentes a las citadas tensiones políticas provocarán que la novela denuncie las desigualdades de la pirámide social. La novela fantástica. Esta novela combina creencias populares o cosas sobrenaturales con la realidad. Novela política. Recoge los problemas sociales y es una denuncia contra las dictaduras. Y la novela histórica es aquella que pretende indagar en los orígenes y señas de la identidad del continente americano. En cuanto a la psicológica y a la existencial, profundiza en la intimidad del hombre moderno sometido a conflictos y a la alineación de la sociedad. Temática expuesta en la novela. Entre las temáticas que encontramos en la novela hispanoamericana se puede mencionar la soledad. A través de este tema se hace un extraordinario análisis de la realidad hispanoamericana y al mismo tiempo enuncia la
capacidad imaginaria de estos pueblos, producto a su juicio de una profunda soledad. En cuanto al miedo, el miedo como tema depende de un tratamiento literario determinado y de la creación de una atmósfera condicionada temporal y culturalmente, pues la percepción del miedo puede variar según la cultura y el paso del tiempo. La muerte. La muerte forma parte de la vida del individuo y es un hecho determinante para él. Y la literatura hispanoamericana, rica en formas y manifestaciones, no escapa de la fascinación que implica contemplar el tema de la muerte. Esta fascinación ha llevado a crear poemas, grandes novelas, excelentes piezas teatrales, porque sus autores han estado ligados a la fatalidad y soledad que envuelve la muerte. La desesperación. La desesperación como tema es un elemento inherente a la condición humana, la memoria de la humanidad, tanto a nivel individual como colectivo, donde se retienen los sucesos y de que los autores utilizan para desarrollar una teoría plasmada en la narrativa hispanoamericana. El leitmotiv. Este leitmotiv son aquellas imágenes recurrentes, acciones, palabras u otros elementos a menudo metafóricos que contribuyen a la narrativa. Los autores de la época lo utilizaban repetidamente para contribuir a la narración general del cuento. Argumento. La palabra argumento proviene del latín argumentum, que es prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable, y la expresión oral o escrita de un razonamiento. En una obra literaria, el argumento es el relato de los principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Es más extenso que la sinopsis y pues debe acabar la estructura narrativa, o sea, la exposición, el nudo y el desenlace. En cuanto a la exposición a través de esto, entonces el autor representa la situación que dará forma a los sucesos de la historia mediante la intervención de los personajes. En esta parte, el tipo de composición escrita que se utiliza es la descripción, que en ella se dan a conocer cuándo, dónde y quiénes son los personajes de la historia. El nudo. El nudo es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa y también la más larga. En ella se diferencian dos partes, el problema y el suceso. El problema porque es algo especial que aparece o sucede, y el suceso son las distintas situaciones o hechos para solucionar el problema, que pueden ser varios. En cuanto al final o desenlace, en la última parte y también la más corta, en ella se debe terminar la historia, porque existen muchas clases de finales. Vamos a mencionar algunos. El feliz. En este final los personajes quedan satisfechos con la solución del problema. A diferencia del triste, los personajes poco o nada satisfechos con el desenlace. El final accidental o trágico. Este tiene un desenlace que lleva a la muerte o a la desgracia de uno o varios protagonistas. Los finales previsibles. Ellos terminan el relato de la manera más lógica en relación a la historia y es poco recomendable. Los finales sorpresivos. El autor imagina un giro de última hora para sorprender al lector. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado para que este tipo de finales en narrativa no sean forzados. Finales inversos. El protagonista adopta en el desenlace una actitud completamente contraria a la inicial. Los finales promisorios. El desenlace es sugerente para el lector. Promete continuaciones satisfactorias para los protagonistas. Los finales problemáticos. Los problemáticos son los que enfrentan los protagonistas y quedan sin resolver o solamente están resueltos a medias. Los finales dilemáticos. Bueno, estos finales consisten en que los problemas admiten varias soluciones posibles y a veces dos caminos opuestos. También la imaginación del lector hace el resto, que sería como un final abierto. La trama. La trama, a diferencia de la epopeya, en la que la trama es única, ya que se centra en la acción de un héroe, la novela moderna presenta tramas variadas, entre las que predominan tres tipos. Vamos a mencionar tres de ellos, que es la trama abierta o épica. Se llama así por su similitud con la trama de las epopeyas, ya que
La acción avanza a través de una serie de peripecias que padecen uno o varios personajes. La unidad de la novela está dada por la presencia de esos personajes, por lo que podrían incluirse indefinidamente en nuevos episodios sin afectarla. Y de ahí el carácter entonces de abierta. La trama cerrada. Esta trama cerrada tiene como base la relación entre distintos personajes que no siguen una trayectoria única, sino que se vinculan en diferentes maneras con el mismo núcleo temático de la obra. En las novelas policiales es común encontrar una trama cerrada. Símbolos. El simbolismo recupera mitos dentro de lo que es la literatura hispanoamericana. Recupera leyendas y figuras de la cultura universal que se presentan como símbolos de los estados del alma del artista, provocando que las vivencias que los artistas no pueden sentir en la realidad las evocan en la fantasía. Modernismo es el hombre que adoptó el simbolismo en el ámbito de la cultura hispánica. En cuanto a los escritores hispanoamericanos de fin de siglo, ellos asimilaron las novedades del simbolismo francés y por lo tanto la difusión de la poesía de Rubén Darío en España significó la implantación del modernismo en nuestro país. El simbolismo, ellos esconden significaciones profundas que el poeta tiene que descubrir y comunicar al lector. Y para ello sirven de símbolos, imágenes como ideas, sentimientos, angustias, obsesiones, etc. Los personajes. Un personaje es cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo, que aparecen en una obra artística. Entonces, más estrictamente son las personas o los seres conscientes de cualquier tipo, que se imagina y existen dentro del universo de tal obra. Además de personas, se hace referencia, por cierto, a cualquier otro tipo de ser vivo, incluyendo animales y dioses, y no incluyeron tampoco objetos inanimados a los que se le da vida. La caracterización de los personajes. Esta la podemos dividir en principales y secundarios, tal como sucede en el cine con los actores protagonistas y los actores de reparto extras. Sin embargo, es decir, ir más allá de una división y asumir el punto de la vista clave social para entenderlos mejor desde la perspectiva psicológica. Entonces, esa caracterización se entiende más cuando se estudia un carácter psicológico, político y psicológico. Esto puede ser, aparte de la apariencia física, debemos mirarlo desde los puntos psicológicos para identificar su procedencia de clase, pues esto incide en su comportamiento. Igual se debe hacer desde la visión ideológico-político, pues cada personaje tiene una concepción cosmogónica y por lo tanto asume una posición frente a los problemas de la sociedad en la obra. El análisis se encargará de interpretar la manera de pensar del personaje y de actuar en el mundo. En el terreno psicológico se dan a conocer las motivaciones patológicas y no de los personajes. Sin lugar a dudas, este aspecto es muy importante porque muestra qué modelo quiere mostrarnos el escritor y muchos personajes se dejan ver tal como son desde el comienzo, mientras que otros se van mostrando a lo largo de la obra. Para mencionar un poquito acerca de estas caracterizaciones que llevan cada una de las cualidades mencionadas antes, podemos hablar del personaje principal o protagonista, llamado anteriormente personaje principal, porque es el eje central de la historia y el que tiene que resolver las situaciones o resolver el conflicto. Es quien anda en busca de lograr o alcanzar algo. Puede ser una meta o un sueño, descubrir un culpable, resolver un enigma. En cuanto al personaje secundario aliado, es llamado anteriormente personaje, como mencionamos, secundario. ¿Por qué? Porque estos son los que ayudan al protagonista a lograr su meta u objetivo. El personaje principal o antagonista, llamado también anteriormente personaje, como lo mencionamos, principal, es el otro eje. O sea, es un protagonista, pero que actúa, es un personaje principal, pero que actúa de antagonista. Dentro del relato es el que echa a andar la trama de la historia, como su nombre lo indica, y es el que no desea o se opone a que el protagonista alcance
su propósito. Nivel estructural. Este nivel es aquella organización que el autor le da a las partes relacionadas entre sí en función del contenido que desea expresar. Y entre ellos cabe mencionar lo siguiente: el tiempo. El tiempo en el análisis literario deben de contemplar todas las perspectivas, como cronológicas, históricas, ambientales y gramaticales. El tiempo cronológico, o conocido como tiempo interno, es el que se mide con el reloj, así que podemos decir que el reloj de la obra es el tiempo cronológico. Se refiere al transcurso de horas, semanas, etc., y en las cuales se desarrollan las acciones de la obra narrativa. Tradicionalmente ese tiempo fue lineal y sucesivo, pero los autores modernos lo modificaron dando saltos, retrocediendo, en circular, etc. Y esto es conocido como tiempo interno de la obra. El analista de la obra debe identificar el tiempo en que transcurrió la obra, y a esto también se le conoce como estructura narrativa. Para mencionar un poquito acerca de la estructura narrativa que tiene que ver con el tiempo, se puede mencionar el ab ovo o desde el inicio. Y es cuando se narra la historia en forma cronológica, lineal, desde el principio hasta el final. También encontramos el in media res o desde la mitad. Y es cuando se comienza la narración en la mitad de la historia y se narran los antecedentes. Luego los posteriores hechos que conducen al desenlace. El in extrema res o desde el final es cuando se empieza a contar la historia a partir del desenlace y luego se construye todo a través del flashback. Es un término inglés que significa vuelta atrás. El tiempo también podemos verlo como histórico. El tiempo histórico se refiere a la época o modo de producción que enmarca la obra literaria. Y el lector puede profundizar sobre el tiempo para ampliar su visión y entendimiento de la obra. El tiempo ambiental. Este tiempo permite establecer los climas referenciados con el tiempo interno, y si hace frío, si hace calor, si el viento doblega los árboles, y si este tiempo puede ir asociado a los sonidos también, a los olores y percepciones del medio ambiente. Finalmente también encontramos el tiempo gramatical, referido al uso de las formas verbales con que se narran los hechos. Pueden ser presente, pasado o futuro. Espacio. Podemos hablar de espacio como ambiente narrativo o espacio de la narración. El ambiente narrativo consiste principalmente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y ocurren los sucesos y acciones del relato. Puede estar inspirado en el lugar real o imaginario, pero es necesario tener en cuenta que abarca mucho más que simplemente el espacio físico que pisan los personajes, porque es el contexto entero dentro de lo que se marca. Un ambiente físico se refiere al lugar concreto y geográfico, o sea, en el cual ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido y específico, como la sala de estar de una casa, o bien un ambiente amplio y menos preciso, como una pradera o un país. El ambiente psicológico. El ambiente psicológico está relacionado con el contexto abstracto que se va generando a medida que va avanzando el relato a través de los personajes y sus acciones y de los sucesos que van ocurriendo. El ambiente sociocultural. Este muestra características sociales y culturales de los personajes. También aportan al ambiente en el sentido de que delimitan el área en el que se van desenvolviendo los mismos. Perspectivas de la narración. En cuanto a la perspectiva de la narración, esta se refiere a cómo se cuenta la historia. Si un estilo es directo o fluido, y si está lleno de colorido, y si es apasionado o triste. Se puede mencionar o comentar que la sensación que nos deja al contar la historia es sensitivo. El texto narrativo puede estar narrado o contado por uno o más de los siguientes narradores. Vamos a hablar un poquito acerca de los narradores. Entre esto encontramos el de primera persona, y ese caso puede darse dos variantes, o sea, el narrador protagonista o testigo. El narrador protagonista es aquel quien cuenta su propia historia y utiliza el pronombre personal yo. Generalmente siempre está tácito, y sus variantes pronominales me, mi, entre otros. Los verbales por lo general son pretéritos imperfectos, indefinidos o en presente.
y aparecen conjugados en primera persona singular, aunque también puede usarse la primera persona plural. También tenemos el narrador testigo, que es un personaje secundario o incluso que no participa en los acontecimientos narrados y nos cuenta la historia del protagonista en la que participó directa o indirectamente y nos da la versión que le han contado de la misma. El narrador en segunda persona produce un efecto de desdoblamiento en especie de diálogo monólogo, como si el narrador se refiriera a un alter ego, una conciencia que se habla a sí misma. También tenemos el narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Utiliza los pronombres él o ella o el nombre de él o de los personajes de quienes va a narrar. El narrador omnisciente absoluto. Este narra y describe todo lo que los personajes ven, oyen, sienten y piensan, ya que posee un dominio y conocimiento completo del mundo narrado. El narrador omnisciente moderado. Este actúa como si fuese una cámara cinematográfica, presentando solo hechos exterior observables y utilizando otras técnicas modernas. Modalidad dramática. En cuanto a la modalidad dramática, podemos distinguir los siguientes puntos. El diálogo. ¿Por qué? Porque se refiere a las conversaciones entre los personajes y que a través del entonces conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza. El diálogo se da en el género dramático principalmente, aunque está presente en todos los demás. En el diálogo directo, el turno conversacional de los personajes se introduce con una raya. Y el diálogo se puede presentar de dos maneras, o sea, como diálogo directo, que es cuando el narrador anuncia la intervención de algún personaje y este se expresa de manera directa ante el lector, o el diálogo indirecto, que es cuando el narrador reproduce dentro de la narración los parlamentos de los personajes. También podemos encontrar el monólogo. El monólogo existe cuando una persona a solas en voz alta expresa sus pensamientos. También se llama soliloquio y esto se puede presentar en el género dramático, cuando en la acción solo interviene un personaje. Para hablar un poquito de las figuras literarias, ellas son un recurso que utiliza el escritor para embellecer la obra, de manera que el propósito, además de ser claro, tenga perfección. El análisis identifica estas figuras siempre y la forma como entonces el escritor las utilizó. Entre las figuras literarias se pueden clasificar algunas y voy a mencionar las figuras que son figuras de dicción, figuras de pensamiento y los tropos. Entre el grupo de figuras de dicción podemos encontrar las figuras de repetición y las figuras de combinación. Entre las figuras de repetición está la aliteración, la anáfora, anadiplosis, antanaclasis, concatenación, epanadiplosis, grabación, onomatopeya, paralelismo y el retruécano. Entre las figuras de combinación está el calambur, el quiasmo y la paranomasia. También tenemos las figuras de pensamiento. Entre las figuras de pensamiento encontramos la antítesis, la numeración, el epíteto, la gradación, la hipérbole, la lítote, la paradoja, la personificación, símil de comparación, la sinestesia y la sinonimia. Y los tropos. Entre los tropos podemos mencionar la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la alegoría y el simbolismo. Para mencionar algunas de dicción, podemos hablar que la síndetón suprime las conjunciones de una cláusula y la polisíndetón es la contraria a la anterior, que consiste en multiplicar las conjunciones. La anáfora consiste en repetir la misma palabra o frase al principio de cada miembro o periodo. Las de pensamientos podemos mencionar como la enumeración porque presenta al objeto analizado, dando a conocer sus partes. También tenemos el refrán o adagio y es sacado de la sabiduría popular. También tenemos los tropos. Entre los tropos podemos mencionar la metáfora, que consiste en nombrar un objeto expresado en otro que tiene con la primera alguna relación de semejanza.